Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente dedicada a proteger a jóvenes, salvarlos. Esa es salvarlos de la delincuencia. Es hacerlos verdaderos ciudadanos. Muchachos, diríamos sin trabajo, sin oficio y sin beneficios, hay que decirlo así. Gente que va a ser atrapado por la delincuencia, allí son formados como verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hay que brindarle apoyo a esas instituciones. Ese patronato de Villa González, como hemos señalado otras veces, una institución que tiene ya varios años brindándole servicio a la comunidad y haciendo un esfuerzo terrible, grande, ¿verdad? Porque primero usted tiene que sacar espacio suyo, particular, de ese tiempo de trabajo, tiempo de servicio a su familia, de atención a su familia, porque usted tiene que atender lo suyo, porque si no colapsaría. Pero es gente muy entregada a ese tipo de actividad, de servirle al prójimo en condiciones tan difíciles como es enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Entonces yo creo que eso es un esfuerzo y es valorable esa disposición de usted servirle en forma desinteresada a gente que son muy humildes, familias muy pobres, que
terminan abatidas por esta enfermedad que es difícil atenderla para los que están en una posición económica adecuada. Le es difícil atender esa enfermedad, muy difícil, porque es una enfermedad muy costosa y muy de difícil lucha con ella, definitivamente, y más para familias muy pobres. Hay que apoyar esas instituciones. 809-443-8010. Bueno, quiero saludar a una familia que es gente muy buena. Y cuando uno tiene el placer de conocerle en un pasillo, en un supermercado, gente que ve el programa, y eso hace sentir a uno muy bien. Me encontré con doña Quisqueya de Pérez Espinosa, la esposa de don Andrócles Pérez Espinosa. Gente muy buena. Y fijos seguidores de este programa del final de la tarde con Manuel Fermín. Y uno se siente bien, repito, que encontrar que la gente salude a uno y le haga recordarle los momentos que uno tiene aquí en estos programas, citas que uno hace y que la gente las retiene y te las recuerdas. Y eso es muy bueno. Saludo a doña Quisqueya y a don Andrócles Pérez Espinosa, un apellido muy emblemático de Barahona, en esa zona del sur. Esa es la verdad. Pero mis felicitaciones, mis saludos especiales para esa familia muy, muy buena, familia distinguida de este país. Bueno, señores, pasó lo que se esperaba. Decíamos, con esa situación de Israel y de Irán, que Irán es un país muy complicado, porque se ha dado a la tarea de ser un país terrorista, de apoyar el terrorismo. Y sus grupos son grupos irregulares que responden a esa política de terror, que se han dedicado a adversar en forma dura, como se dice, militar, a Israel. Pero Israel, siempre hemos dicho nosotros aquí, y todo el mundo sabe eso, y yo lo reiteraba el viernes, Israel es un país pequeño, pero es el ejército más poderoso que hay en la zona. Y de los más poderosos y efectivos del mundo, probado. Y mírenlo ahí, de nuevo, cómo las pruebas están ahí, desde luego. Además de su capacidad, que es indiscutible, pero también vimos la participación de los tres grandes de la OTAN que estaban involucrados en la protección de Israel. Porque, señores, un ataque de más de 300 drones, 70 misiles y estos misiles, ¿cómo se llaman? Unos que vuelan bajo. Son como los Tomahawk americanos. Esos son que vuelan bajos. No me acuerdo cómo se le llama eso, ese tipo de misiles. Pero de todos los tipos de misiles que tiene Irán. Irán, ¿qué quiso hacer? Quiso probar que sus misiles podían llegar a Israel. Es posible. Ahora, uno sabe que eso fue un ataque ya desesperado, porque Irán tiene un modelo de gobierno ahí rarísimo, con unos casi fedayines, porque esos son unos curas, no, unos sacerdotes, no sé cómo llamarle, los ayatolas. Pero es gente que tiene un sistema, un modelo político ahí instalado, teocrático, y entonces
es un pueblo que vive en una dictadura, su pueblo, y entonces quiso ese régimen ya, diríamos, no voy a decir atacado, sino forzado ya, porque ese pueblo, tal vez exigiéndole, miren, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante tantos ataques que nos ha dado Israel, que nos mató mucha gente allí, nos mata los científicos. Israel le ha eliminado varios científicos. Es decir, Israel tiene una política de atacar a Irán, no hay duda de ello. Irán ya cuasi desesperado, vamos a llamarle así, atendiendo a todas esas presiones internas, quiso como lanzar este ataque, como se dice, como un ejercicio de victimización y de autocomplacencia, vamos a llamarlo. Porque fíjense lo rápido que dijeron, ya nosotros le hicimos lo que le íbamos a hacer a Israel. ¿Por qué pasa eso? Porque Irán se dio cuenta lo que es Israel. Hoy sería hasta un abuso. Yo diría que Israel no debe atacar a Irán. Debe mejor dejar eso ahí tranquilo. Porque si Israel ahora le da una respuesta a ese país, a Irán, el pueblo de Irán es el que va a sufrir. Estos cobardes, ninguno de todo ese ejército de terroristas y cobardes, asesinos de su propio pueblo, porque en Israel no matan israelíes, ni siquiera los árabes, los matan los israelíes, porque es una democracia, aún con la guerra, pero en Irán matan miles. A una muchacha las ejecutaron miles de mujeres por quitarse el paño de la cabeza que no recuerdo cómo es el nombre de eso. Entonces, si Israel le devuelve ese ataque, lo que va es a matar muchísima gente ahí, que son gente inocentes del pueblo de Irán, porque no va a alcanzar, bueno, podría alcanzar algunos objetivos militares, bases y cosas de eso de Irán, pero podría morir muchos civiles y mucha gente, porque un ataque de Israel sería un ataque de verdad ejemplar, como se dice. Pero yo creo que ya Israel debiera dejarlo ahí, porque Irán se entregó, como se dice. Miren, el viernes yo decía, miren, el peligro de esa mezquita que está ahí, esa es la mezquita de Al-Aqsa, ahí en Jerusalén. Miren los misiles que tiró Irán, mírenlo pasando por donde yo decía el viernes, digo, señores, un misil de esos locos cae en el Santo Sepulcro o cae ahí en la mezquita de Al-Aqsa. Óigame, hermano, Irán, los mismos musulmanes se van a comer vivo a Irán, a los iraníes o a los persas, que son musulmanes, pero no son árabes. Hay que ver eso también. Entonces, nosotros teníamos la visión de que esos misiles iban a pasar por ahí. Mira, ahí está la imagen. Ahí están los misiles pasando por encima de la mezquita de Al-Aqsa. Es decir, que Irán fue hasta dichoso que Israel no tumbó un misil de eso encima, que cayera encima de la mezquita, porque eso hubiera sido un desastre. Porque ese es el centro, o después de Meca, en Medina, ahí en Arabia Saudita, ese es el sitio más sagrado para los musulmanes, esa mezquita de Al-Aqsa. Siempre las intifadas en Israel con los palestinos han surgido de esa explanada, de esa mezquita. Un lío, terrible ahí. Entonces, ver esta caricatura que ha pasado ahí, desde luego, no fue un juego lo que cayó sobre Israel. Pero es para que las demás potencias, Rusia incluida, vean el poder disuasivo que tienen las potencias de la OTAN. Esas tres son las tres grandes de la OTAN: Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ellos fueron los que derribaron la mayoría de eso con sus buques
y sus aviones. Claro, Israel tiene su sistema, pero no es lo mismo usted enfrentar 300 drones y cientos de misiles cayendo sobre Israel, que tiene sus buenas defensas, pero no podía absorber todo a ese ataque. Ahora, yo pensando, digo, señores, ¿ustedes se imaginan que Ucrania lance ese ataque sobre Moscú? ¿Qué va a pasar? Pero Putin se pondría loco, porque en el Kremlin los ucranianos le envían algunos droncitos. Son unos drones ahí y caen allá. Y eso es una preocupación en Rusia. Pero ¿y si Rusia se ve enfrentada a ese ataque que recibió Israel? ¿Qué va a pasar? Pues se pondrían locos. Si Ucrania dispara 4 o 5 misiles de crucero y 30 de esos misiles más de vuelo alto, como se dice, y los drones, Putin se pondría loco, lanzaría una bomba atómica sobre Ucrania. Y fíjense cómo Israel y la OTAN disuaden ese ataque, señores, que no fue cosa de niños. Pero esos sistemas de defensa y esa aviación de Francia, de Estados Unidos, sus buques que están instalados por toda esa zona del Mediterráneo. Oigan, y ahí no pasa una abeja, una avispa no pasa, si dicen esa potencia, a proteger a sus intereses. Irán declaró que ya ellos cumplieron, porque realmente tenían que darle una satisfacción a ese pueblo, porque ese pueblo ha pasado demasiadas humillaciones. Entonces, Israel, yo pienso que Estados Unidos los va a disuadir, y la misma Gran Bretaña y Francia, de que no le devuelvan ese ataque, porque, quieras o no, Israel sabe que ese problema de Hamas se lo buscó Irán, y que el sur del Líbano, el Hezbollah, sigue atacando ahí, y que Israel también le ataca a todos ellos, porque Israel no tiene que ver con quien sea, el que esté al lado se va. Jordania, que es un país musulmán y árabe, Jordania tuvo una guerra una vez, cuando la guerra del 67, combatió contra los judíos y perdió Jerusalén Este. Pero el rey Hussein, el padre del que hoy está reinando ahí en Jordania, fue un hombre que entendió la situación, era muy pro-occidental, y él entendió que no era conveniente tener a Israel de enemigo y peleando por los palestinos, que ellos entendían que no eran amigos de nadie en el panarabismo, como le llamaba Nasser. Y de ahí vino el Septiembre Negro, aquella vez que Jordania tuvo que expulsar a los palestinos porque lo iban a derrocar el rey. Y Jordania decidió expulsarlo, pero Jordania decidió hacer la paz con Israel y mantenerse neutral en ese conflicto. Y fíjense cómo Jordania contribuyó también a derribar drones. La aviación jordana contribuyó a derribar drones que iban en contra de Israel. Es decir, Israel ha tenido la solidaridad de sus vecinos y de esas potencias de la OTAN, indiscutiblemente, pero han ganado respeto en la zona. Y yo pienso que Israel deberá o va a atender el pedido que le ha hecho el propio presidente Biden y el primer ministro de Gran Bretaña, igualmente Macron, de que detenga la respuesta a Irán. Israel es un país también muy independiente en sus actos, y más cuando se trata de asuntos de combatir el terrorismo y esos ataques que le hacen. Pero en vista de que no hubo víctimas y no hubo daños importantes en Israel, Israel lo que ha hecho es humillar a Irán en este caso nuevamente, porque el efecto
de lanzar esos misiles y todo ese ataque no tuvo consecuencias negativas para Israel. Al contrario, lo que demostró es que Israel es un país que sabe defenderse y que tiene defensas extraordinarias y que sus armas son muy efectivas para fines de venta, que también Israel es un gran vendedor de armas. Pero vamos a esperar. Pienso que Israel no va a atacar, atendiendo al pedido del presidente de los Estados Unidos y de esas potencias que han ayudado, no hay duda, a Israel, y que yo creo que para bajar un poco las tensiones y que no le conviene a Estados Unidos, la situación que está ahora, no le conviene que suba el petróleo, que fíjense que ni siquiera Ucrania le permite que le siga bombardeando las refinerías a Rusia para que el petróleo no tome un precio que pueda afectar el buen camino que lleva la economía norteamericana. Y en Estados Unidos hay elecciones, que eso es muy respetado. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, el país sigue siendo víctima de las maquinaciones de Naciones Unidas y de organismos internacionales y de los gobiernos incluso de la zona. Que todos ya los dominicanos que han hecho conciencia saben de dónde vienen las presiones. Y siguen porque es lo que nosotros hemos dicho, actúan como los comunistas, que meten la espada, pero si la espada lo que recibe es algodón, sigue hacia adentro, húndela. Si encuentra acero, devuélvela, sácala, porque no te conviene. Eso es una tesis del leninismo. Entonces, estos organismos han entendido que en República Dominicana hay un gobierno que es una especie de clon servicial de esos organismos que se llaman Naciones Unidas, manifestado por el propio presidente de la República. No, yo soy amigo de ONU, soy un incondicional de ONU. Entonces tenemos que tener temor, porque el comportamiento que ha tenido el país ha sido de ser un gobierno que ha sido muy receptivo con estas influencias o malas influencias sobre el país. Un señor Villegas
representante de ONU para ayudar a refugiados y dice que que ellos están aquí para ayudar a su gente de Haití. Pero ¿y por qué no ayudan a Haití allá? En Haití. No tiene que ser aquí. Pero en Estados Unidos lo matan a fuetazos y a patadas de caballos, de bestias. Y le dan su fustazo y le dan con unos sables a los haitianos, pero las Naciones Unidas allí no participan. Llegan a tal, señores, es tal el chantaje. Y la Cancillería Dominicana le hace caso al chantaje porque es un colectivo montado de pro haitianos. Entonces, ¿dónde está el patriotismo de este gobierno? Que tiene todo este colectivo montado y para colmo, contrata a otro, a un refuerzo de ese colectivo que ya había sido un verdugo del país. Mentiroso y además acusándonos de ser racista. En los sitios más neurálgicos, porque siempre lo hacen. Si lo hacen en Buenos Aires, no le hacen caso. No en Washington, porque ahí es que van a hacer bocina. El señor Vivanco es una bocina vendida a buscar negocios y entonces apareció el gobierno dominicano, un gobierno que yo no entiendo por qué tiene que salir a pagar $1,500,000 $1,500,000 a este zángano para reforzar el colectivo pro haitiano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el país? Que aceptamos hasta el chantaje. Que un agente de migración que probablemente debe ser un descendiente de haitianos, porque las Fuerzas Armadas, hemos dicho nosotros, aquí están llenas de haitianos, y la policía llena de haitianos, y AME llena de haitianos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay un haitiano que haya violado a una niña. Bien, si ha violado a una niña, lo más lógico es que la justicia actúe como cuando un dominicano viola a una dominicana. ¿Qué es lo que le espera? No lo vamos a ahorcar en plaza pública porque la ley no dice eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevarlo a la justicia. Muy bien. Pero eso crea una escandalera. Pero no es la escandalera solo, sino el temor que crea en los órganos nacionales que deben defender este país, pero tan tembloroso. La Cancillería Dominicana inmediatamente explotó. Nosotros vamos a ponerle atención a ese caso. Pero ahí hay una chica que le amputaron los 2 brazos. ¿Y dónde estaban ustedes, charlatanes? ¿Dónde estaban o dónde están que no han encontrado al que le cortó los 2 brazos a la joven dominicana? ¿Dónde estaban ustedes? Estaban en la oposición, voceando muchísima vacuencia en la oposición y defendiendo a los haitianos, principalmente el canciller de este gobierno. Ahí está la joven. Vamos a ver, Eri, si tú eres tan amable y me puedes colocar la imagen de la joven que fue hace unos años amputada los 2 brazos por un nacional haitiano. La embajada americana ha hecho alguna petición porque se conozca del caso de ese haitiano que le cortó los 2 brazos a esa joven dominicana. El presidente Abinader se ha ocupado, le ha dado instrucciones a su gente para que localicen al haitiano. La Cancillería del presidente ha hecho el esfuerzo. El colectivo ha hecho el esfuerzo. Nada ha hecho este gobierno por aclarar eso. Pero a cada rato se ven aquí muchísimos casos, porque aquí vimos el caso del tío de Soto Jiménez. Su señora fueron asesinados en su finca. En Dajabón asesinaron una familia entera, haitianos. Nadie de la comunidad internacional se sintió, diríamos, impresionado por actos tan criminosos, tan atentatorios de la, qué sé yo, de la dignidad de la persona. ¿Cómo es posible que haya un elemento que tenga una mente que pueda cortarle los 2 brazos a una joven? Pero tiene que ser un salvaje de esa etnia haitiana que hay ahí. Pues bien, veo hoy que don Venancio Alcántara, el director de Migración, dice que ellos no han podido identificar quién fue la gente, porque probablemente sea un chantaje.
Es decir, es posible que sea un invento, como todos los casos de los haitianos en este país. Se inventan 80,000. La señora que fue, le negaron la nacionalidad dominicana. Bien. Había la señora Pierre, Sonia Pierre, que en paz descanse. Esa peleaba por sus dominicanos, sabiendo uno que era una haitiana falsa, que era una dominicana falsa. Guiné. ¿Usted se imagina un invento como el de Guiné? Y este gobierno de Luis Abinader tiene más de 7 u 8 de los que organizaron el plan con Guiné. Es decir, eso de la niña violada, eso también es un chantaje, un invento probablemente. Pero puede ser verdad. Y si es verdad, ¿cuál es el problema? Que la justicia no conozca eso. Como se conocen todos los casos que hay en la justicia. Pero no, lo que pasa es que hay ese plan de lo que nosotros hemos dicho aquí. Este gobierno no tiene respeto por la soberanía nacional. Porque si hubiera respeto por la soberanía nacional, el presidente ya hubiera puesto la casa en orden, si le hubiera dado la gana, pero no le ha dado la gana. Primero, fíjense todo el escándalo en la frontera. Dicen los militares, no, la frontera está tranquila. Cuando la frontera no ha estado tranquila. Y el problema de nosotros no es Chericien. Hemos dicho nosotros aquí. ¿Por qué? Porque Chericien nunca se ha acercado a la frontera y ha tirado 2 tiros a nadie de la República Dominicana. El problema de nosotros es 3 o 4 o 5 millones de haitianos que ustedes en este gobierno lo han permitido que se establezcan aquí y no quieren tomar las medidas que hay que tomar para poner las cosas en su lugar. Ahora, el pueblo dominicano, yo espero que esté maduro por la experiencia. Tiene la oportunidad de votar y exigirle al presidente, mire, presidente Abinader, usted se comprometió a que este país iba a ser salvado de ese desorden migratorio que hay aquí. Yo no sabía que Haití se iba a descomponer como se ha descompuesto. Sí, muy bien, esa es una excusa. Pero esa no es una excusa para llenarnos de haitianos a nosotros, porque el problema de nosotros no es el territorio haitiano, el problema de nosotros está en el territorio dominicano. Entonces, el gobierno dominicano tiene que ser enfrentado en las urnas, no en la calle. El pueblo dominicano tiene su oportunidad ahora, porque el voto es un mecanismo de la democracia para presionar a los gobiernos, sean o no nacionalistas. Pero si el pueblo dominicano, repito, tiene madurez y sabe cuál es el peligro que acecha sobre la identidad nacional, tiene ese mecanismo fácil de resolver, porque ahí sí es verdad que ese es un plebiscito que le pone apuro a quien dirija los destinos nacionales. Y la verdad es que, como se dice, no hay nada mejor que confesar el error, o mejor dicho, corregir el error, que confesándolo con la verdad. Y la verdad en la República Dominicana es que el gobierno ha dado prueba de no defendernos al país. ¿Por qué? Porque si el presidente tuviera un gobierno que fuera un verdadero frente de resistencia al chantaje internacional, no tuviera este colectivo montado que más de medio gobierno es gente que ha defendido a Haití. En vez de defender a la República Dominicana, lo que defienden a los haitianos. Y están todos en el gobierno instalados. Pero nadie puede ir a quitar a esa gente de sus cargos, porque quien lo nombra es el que lo tiene ahí, que lo tolera. Pero si usted va a las urnas
y vota en contra de ese poder que mantiene esa posición antidominicana, usted le resuelve un problema al país. Es decir, la procesión, como dicen en el Cibao, cambia de rumbo. Eso es lo que debe pasar. Cuando usted se cansa, o nos cansamos todos los que estamos en este país, tratando de que las cosas no le salgan perjudicial a la República Dominicana, no podemos instigar a la violencia, al remolino callejero, no podemos instigar a las personas a esa ebriedad que da la calle. No, tenemos que decir, haz conciencia de lo que es, lo que tú puedes hacer con tu voto, dominicano y dominicana. Porque lamentablemente, como está el país, ahora mismo es, ¿qué falta? Hace un tiempo yo decía aquí, pronto, y pienso que ya para las próximas elecciones del 2028, vamos a tener la presencia de esa situación, la vamos a tener aquí en las elecciones del 28. Esas elecciones municipales principalmente, ya esas comunidades haitianas de 500, 496 o más de 500 asentamientos de haitianos en el país, tolerados y organizados ya por el gobierno de turno, las Naciones Unidas y Amnistía y todo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes verán esa gente pidiendo el voto de los haitianos en aquellas comunidades donde ellos están, en esas municipalidades donde ellos son ya mayoría, en muchísimas, y van a exigir que esa gente tenga que permitírsele votar por las autoridades que van a dirigirle a ellos en esas comunidades dominicanas, siendo gente ilegales, sin cédula. Óigase bien, se inventarán un papelito, Naciones Unidas, porque ya tendrán el control del país. Si la procesión sigue el camino que lleva, repito, en el 2028 aquí van a votar los haitianos, por lo menos en las municipalidades. No tal vez vayan a las nacionales, porque ya tendrían ya obligatoriamente que ser nacionalizados dominicanos para poder votar. Pero en su condición de refugiados, de inmigrantes y ya de residentes, no importa ilegales, pero ya son una realidad y tienen autoridades y ellos se hacen sentir en la comunidad. Por tanto, necesitan que ellos escojan sus autoridades y voten por sus autoridades. Ustedes lo van a ver exigiéndonos. Y estos gobiernos temblorosos como este gobierno, permitiendo esa realidad que ante hechos tan visibles, tan obvios, tan de bultos y tan graves, no queda otra alternativa que aceptar lo que digan Naciones Unidas sobre esos refugiados o sobre esos inmigrantes ya establecidos y residentes, que son una realidad en las elecciones nacionales de la República Dominicana. Eso lo vamos a ver en el 2028, dice Manuel Fermín. Ojalá esté equivocado, pero valga la inmodestia, en asuntos como estos, tan de bulto, nos equivocamos poco. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy se dio inicio a La Voz del Pueblo, ese programa que ya había anunciado la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Hoy a las 11 se inició esa jornada de comunicación, de interactuar con medios de comunicación, comunicadores. Ya hay, las comunicaciones están tan amplias ahora, porque es que todos, los youtubers, los que están en Instagram, los que están en Facebook, todo el mundo comunica, los que estamos en televisión, los que están en radio. Bueno, las comunicaciones son muy amplias. Entonces fue buena asistencia, Leonel Fernández, buen conversador, indiscutiblemente, respondió las preguntas abiertas, nada pactado, porque ahí no se puede pactar. Y hubo una innovación, que fue una presentación que hicieron unos caballeros de los productos de primera necesidad, o de los productos más consumidos, diríamos, por las masas más pobres, humildes del país. Entonces fue una forma de impactar, no hay duda, a los televidentes o telespectadores, porque es un evento que fue pasado por todos los medios, YouTube, televisión, bueno, todas esas redes, en Twitter o en X, como es que se llama lo que era Twitter. Entonces, eso fue muy innovador porque es un medio gráfico de ver la situación de la carestía de los productos, no voy a decir de primera ni nada, de mayor consumo, porque son muy variados. Entonces, el señor, no sé si es un comerciante, micro comerciante, dueño de colmado o algo, o es un consumidor, pero hizo señalamiento de los precios de esos productos que fueron también graficados con sus envases en lo que vienen los productos. Fue un modelo presentado con un cartón rústico, letras muy disparejas, hechas como se hacen las cosas en los niveles de educación no muy avanzados, pero legible, se puede leer,
los mensajes que se escribieron en los cartones, pero fue un gesto, diríamos, impactante de esa conferencia o de esa rueda de prensa, que será todos los lunes. No sé si se va a hacer en el mismo sitio o tendrán otro local. Eso lo informarán más adelante. Pero es una innovación. Leonel Fernández respondió todas las preguntas con amplitud, como es él. He dicho, Leonel Fernández es un hombre que conoce los temas. Usted le puede preguntar de lo que desee. Y no hay stop para nadie. Todo el que se inscribe pide la palabra, hace sus preguntas y vienen las respuestas. Fue un acto muy sin ese rigor, distinto al de la semanal del presidente, porque el presidente no se enfoca en problemas políticos, partidarios, pero las preguntas no se deben hacer orientadas a esas respuestas, vamos a decir, de políticas partidarias o políticas electorales, pero el presidente se explaya sobre políticas públicas que van dirigidas al elector, y entonces tiene también sus facilidades de poder ampliar o de poder comunicar las obras que hace el gobierno o lo que se proyecta hacer, la situación nacional, la economía, o el asunto del control de la delincuencia, o las obras que se dan inicio, las obras que se inauguran, etcétera, etcétera. Todas esas acciones públicas el presidente las puede dar a conocer a través de la semanal, pero indiscutiblemente que el presidente usa ese espacio como un medio de promoción política. Entonces la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, un comunicador también, ha decidido seguir ese mismo modelo, ese mismo estilo que fue, ya diríamos que tal vez en América Latina el primero fue Chávez. Porque Fidel Castro tenía también esa forma de hablar así siempre, mucho y en público, pero en una dictadura. Entonces usted no podía preguntar una cosa que neceara, que entendía que lo necearan al dictador o que le molestara. Pero Chávez era más democrático en ese aspecto. Porque yo recuerdo un intercambio con Corina, la misma Corina Machado. Y hubo algunos también periodistas que enfrentaban a Chávez y Chávez respondía, pero se molestaba también, pero había alguna distinción, o mejor dicho, algún nivel de oposición, vamos a llamar. El de México tiene también el estilo de hablar, el presidente Obrador tiene un estilo abierto también, se enfrenta a las preguntas, no hay duda, más democrático, diríamos, pero es autoritario, pero más democrático que Chávez. El mismo Correa tenía también esos programas. Generalmente los izquierdistas son muy dados a ese populismo y a ese, diríamos, esa comunicación amplia, tratar casi de hacerla como el gobierno de las muchedumbres, vamos a llamarle. Eso es una suerte de oclocracia. Y aquí estamos casi en una oclocracia, porque el presidente Abinader, con el nivel de excavación, como digo yo, que ha habido en los partidos de oposición, sacándole gente tránsfuga que vienen al gobierno, que no vienen al gobierno, no se llega tan amigablemente. El atractivo del gobierno no es de que, mira, el presidente habla bonito, vámonos a acercar al presidente, vámonos de allá, que Leonel habla muy feo, o Abel habla muy mal, o
o ¿cómo que se llaman los demás candidatos? Carlos Peña, un candidato Severino. Esos muchachos no son, esa gente son feas. A mí me gusta Abinader, es más bonito, vámonos para allá. No, no es por eso. El encanto no está ahí. Todo el mundo sabe dónde que está el encanto del gobierno para fines de el atractivo que tiene de que se vayan allá los tránsfugas de la oposición. Pero también eso fue resaltado. Desde luego, en el caso de Leonel Fernández, yo analizaba hoy las palabras de Danilo Medina, que Danilo Medina señaló en el fin de semana, puso en plano, en una actividad política del PLD, los porcentajes que obtuvieron ellos en las elecciones del 18 de febrero. La que tuvo el PLD y la que tuvo la Fuerza del Pueblo. Quiso sumar todos esos números con fines de presentarlo ante los números del PRM y plantear que no hay posibilidades de que se gane en primera vuelta. Pero tal vez con malvelado disimulo también quiso dejar ver que el PLD sacó una ventaja en votos muy alta con respecto a la Fuerza del Pueblo. Que la Fuerza del Pueblo tuvo un 14, un 11, qué sé yo, no me acuerdo, y que ellos tuvieron un 16, algo así. Muy bien. Eso, visto en esas elecciones, pero las elecciones nacionales se sabe que el atractivo no está en los partidos, que el atractivo está en los candidatos. Porque usted puede poner de candidato del PRM a Ramón Albuquerque, y no es verdad que va a hablar lo mismo que está hablando Luis. O usted pone ahí a Carlos Peña, usted lo pone de candidato del PRM y no es verdad que va a tener ese mismo desenvolvimiento que tiene Luis Abinader. Entonces eso es muy lógico, que lo que pesa para las elecciones de mayo es los candidatos, la figura de los candidatos. Porque si no, ¿para qué usted va a hacer debate? Diría Luis Abinader, ¿para qué vamos a hacer debate? Si lo que vamos a medir son a los partidos políticos. No hay que hacer los debates entre los candidatos. Pero la gente sabe, todo el pueblo sabe que son los candidatos lo que deciden las elecciones de mayo. Entonces, se puede pensar, o se ha pensado, mejor dicho, que el PLD está jugando una especie de trampa con respecto a la Fuerza del Pueblo. Y yo me he puesto a ver lo siguiente y pienso, el tacticismo de Leonel Fernández es muy fino. Y yo creo que ese caso de Omar Fernández como candidato aquí, el PLD está obligado a votar por Omar Fernández. Si Danilo usó los números de febrero para mostrar esa distancia, entonces es buscando que el PLD quede segundo y Leonel Fernández tenga que aprobar su voto para, quedando tercero, aprobar el voto del que quedó segundo, apoyarle. Pero ¿qué puede pasar si el PLD no elige a Omar, el hijo de Leonel Fernández? Si el PLD no vota por Omar y Omar no sale, no es verdad que el leonelismo va a votar por el PLD. Por Abel no votaría porque se va a sentir dolorido de que le fallaron con el voto del joven. Entonces el PLD tiene que votar unido a la Fuerza del Pueblo y a su alianza Rescate por los candidatos que están unidos en esa alianza, porque si no, si queda segundo, si quedara segundo, no va a buscar la simpatía de esa gente. No es verdad que el leonelismo, si le queman a Omar aquí,
porque el PLD se huye o no quiere ya votar para darle ese castigo, el leonelismo no votaría en segunda vuelta por el candidato del PLD, dice Manuel Fermín, que probablemente no esté en acierto mi observación, pero puede ser también que esté equivocado de verdad. Vamos a esperar, pero eso es un cebo para probar la lealtad de la alianza en el mismo Distrito Nacional, que es una plaza muy importante. Entonces, si votan por ese joven, los PLDistas, ese voto se le suma al candidato presidencial. Bueno, vamos a ver cómo se especula con todos estos temas, porque ya la política, a los días que faltan para las elecciones, hay que seguir hablando de estas cosas. Vamos a esperar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.